anualmente para evaluar a los estudiantes de segundo grado de primaria en 2 competencias importantes que son comprensión lectora y matemática, y a los estudiantes de cuarto grado de primaria que asisten a una escuela de educación intercultural bilingüe. La evaluación se llevó a cabo en el mes de diciembre y a partir de la última semana de marzo se presentaron ya los resultados y se pusieron en la página web del Ministerio para que los directores pudieran acceder a sus resultados. Y paralelo a este proceso se empezó la distribución de los reportes ya físicos que van a cada escuela evaluada, ¿no? Entonces hace una semana hemos concluido ya con la distribución física de todos estos reportes a todas las escuelas evaluadas, que digamos, dada la dispersión rural de las escuelas, lleva un tiempo, digamos, poder llegar a ellas, ¿no? León. Sí, ahora, analizando los resultados, da la impresión lo siguiente, para que nuestros oyentes tengan los datos globales. En el 2007, por ejemplo, en lectura, el nivel satisfactorio de los alumnos ha subido en el 2007 de 15.8 a 16.9 en el 2008, 23 en el 2009, 28 en el 2010, 29 en el 2011 y 30.9 en el 2012. Y algo parecido en matemáticas, ha subido de 7 a 9, de 9 a 13, después ha quedado en 13.5, 13.8, 13.2, 12.8. Es decir, después de 2 años de un primer salto en el desempeño satisfactorio tanto en lectura como matemáticas, viene una especie de estancamiento, digamos, porque puntos más, puntos menos están ahí estancados. A pesar de que las metas del Ministerio eran que siga una especie de escalera hacia arriba. Perdón, esos no son notas, no son porcentajes. No, son porcentajes del 100% de alumnos, ¿cuántos llegan a nivel satisfactorio en matemáticas? Nivel satisfactorio. Alrededor de 12%, y en lectura alrededor de 30%. Es muy importante. Pero muy lejos, por ejemplo, en matemáticas, de el 35% que espera llegar el gobierno, y en lectura el 55% que espera llegar el gobierno. Y me pregunto si han considerado, a la hora de hacer los estimados de los logros al 2016, el tema de que estamos en una especie de estancamiento en el cual los incrementos anuales probablemente sean pues ligeros y no tan dramáticos como se esperaban al principio. Sí, a ver, nos hemos puesto efectivamente esas metas para el 2016 y lo que ahora estamos estudiando es, digamos, efectivamente lo que implica para ciertas regiones, digamos, estas mejoras de año a año, ¿no? Sin embargo, digamos, el país también muestra una diversidad en términos de logros de aprendizaje, digamos, podríamos incluso categorizar regiones, ¿no? Hay regiones, las de costa sur, digamos, que ya están por encima del 50%, o tienen al 50% de sus estudiantes en el logro de aprendizaje satisfactorio, digamos. Mientras efectivamente hay otras regiones donde, digamos, los desafíos son muchísimo más amplios, como el caso, por ejemplo, de Loreto, que se encuentra al otro extremo, donde no ha habido, digamos, grandes cambios, incluso desde que ha empezado la evaluación censal, ¿no? Entonces, digamos, creo que el tema, digamos, de evaluar las metas, aun cuando, digamos, las metas están establecidas a nivel nacional, ahora también en el marco del proceso de descentralización las estamos viendo, digamos, de manera más diferenciada de lo que implica los desafíos de cada región, digamos, los desafíos que tiene que enfrentar regiones como Huancavelica, Ayacucho, Loreto, no son los mismos, digamos, que tienen que enfrentar regiones como Tacna, Moquegua, ¿no? Creo que son como desafíos diferentes. Entonces, en ese sentido también desde el Ministerio, estamos trabajando, digamos, con los gobiernos regionales para que cada uno, en función de dónde están y hacia dónde deberían ir, puedan establecer las estrategias pertinentes para su región en función de su gestión, de su realidad. Ahora, digamos, las metas se plantean y las evaluaciones se plantean en función de los objetivos que plantea el currículo. Pero hay que ponerse también en el escenario de que ese currículo no esté bien. O sea, si uno evalúa niveles de logro para ver si son satisfactorios o no, a partir de vallas muy altas o inadecuadas para el Perú,
obviamente siempre los resultados van a ser bajos. Pues, o sea, si nosotros quisiéramos evaluar a todos los peruanos, digamos, en su capacidad de saltar alto 1,80 m, lógicamente no más de 5% o menos inclusive podría lograr. Pero si la valla la ponemos en 1,50, probablemente mucho más aprobarían. La pregunta es cuál es la valla correcta, y generalmente eso está dado por el currículo. ¿No han revisado ustedes si lo que exige el currículo escolar en el Perú es desproporcionado, inadecuado, y por eso siempre la evaluación va a salir baja? A ver, acá estamos evaluando, digamos, el caso de los primeros grados, ¿no? Porque, digamos, el mensaje, digamos, de estas evaluaciones es que desde los primeros grados los estudiantes desarrollen las habilidades y capacidades establecidas efectivamente en el diseño curricular nacional para que luego puedan continuar aprendiendo. Y en verdad, en los primeros grados, el contenido curricular, digamos, no es tan amplio, ¿no? Como efectivamente pasa mientras vamos avanzando en la escolaridad. Pero es inadecuado. Por ejemplo, si en primer grado le dicen a los chicos que cuenten hasta 100 y que hagan sumas y restas hasta 100, ¿qué cosa es para un niño de primer grado 83 menos 44? O sea, es una... La evaluación censal en verdad se hizo tomando en cuenta algunas cosas con las cuales efectivamente ya sabíamos que el diseño curricular nacional, por ejemplo, tenía problemas, ¿no? O sea, por decir, creo que todos los países que tienen buenos resultados señalan que efectivamente en el inicio de la escolaridad, en el caso de matemática, lo importante es que los estudiantes entiendan, comprendan el sentido del número, por ejemplo, y no aumentar tanto, digamos, en ponerles 3 dígitos, 4 dígitos, que no es la idea, ¿no? Porque finalmente eso va a implicar básicamente un conocimiento rutinario, mecánico, ¿no? Entonces, por ejemplo, la evaluación sí ha asumido ese tipo de cosas, o sea, está evaluando comprensión lectora, que es una habilidad, digamos, importante, y en el caso de matemática no ha asumido esas cosas que incluso estaban señaladas en el diseño curricular nacional, pero que efectivamente toda la literatura internacional, los avances en los estudios de psicología evolutiva y todo esto señalaban que no era importante, digamos, complejizar el rango numérico, ¿no? Sino más bien, vamos a ir a una breve pausa, por favor, hablando de números. Con la idea de que es más trágico todavía, o sea, si... Bueno, yo como lego acá miro esto con cierto asombro, porque mi pregunta es, quizá para después, ¿satisfactorio con respecto a qué? ¿Con respecto a Finlandia o con respecto a Haití, digamos? Y segundo lugar, si solamente el 16% o el 13%, entonces, pero eso no se corresponde con el número de jalados de año que hay, porque los jalados de año son muchísimo menores que los que sugerían un resultado como y en primero no hay jalados porque es automático. Está, pues, por eso soy ignorante. Pero pueden estar es automático. Sí, en primero pero sí. Qué lindo, cómo no me tocó esta época para estar en el colegio. Ya volvemos en unos instantes. Que se ha ocupado del rendimiento de los alumnos en 27.000 escuelas de todo el Perú. Hay diferencias regionales muy fuertes y hay lo que para mí, lego, es una especie de contradicción, porque en teoría que solo el 18% tenga comprensión lectora es... En lectura es 30 y en matemáticas es 13. Pero sin embargo, esto significaría que estaríamos en un nivel bajísimo. En mi época eso hubiese sido que jalen al 70% de la clase. ¿Cómo es ahora esto? Efectivamente, digamos, las evaluaciones de sistema, que son las que hace el Ministerio de Educación, que además, digamos, tienen un alcance e importancia, pero también obviamente tienen limitaciones de lo que uno puede hacer una evaluación de lápiz y papel estandarizada, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos recibido efectivamente muchas llamadas de padres de familia en que nos señalan eso, ¿no? O sea, les sorprende el resultado que tiene el hijo respecto a los resultados que el ministerio le brinda, y nos dice, ¿cómo es posible que mi hijo esté en el nivel 1 y no en el nivel 2, que es el nivel satisfactorio, mientras es el primero de la clase, ¿no? Entonces, digamos, allá hay efectivamente lo que quisiéramos como ministerio es establecer, digamos, un estándar, ¿no?,
una expectativa de logro para que todos los estudiantes, independientemente, digamos, del origen socioeconómico, cultural, puedan lograr sobre aquello que es mínimo, ¿no? Y que todo estudiante, digamos, peruano debería garantizársele. Entonces, creo que estas evaluaciones también ayudan a hacer ese contraste, porque efectivamente puede haber muchos alumnos que son primeros alumnos en muchos colegios, pero sin embargo la expectativa de logro no es la adecuada, ¿no? Probablemente están como decíamos acá en el intermedio, de repente, por ejemplo, resolviendo solamente sumas y restas, sin que esas sumas y restas estén establecidas en un contexto y que se entienda que eso finalmente son operaciones para resolver problemas, ¿no? Y que lo importante es desarrollar habilidades para poder razonar, para poder comprender una situación problemática frente a la cual uno tiene que usar distintos recursos para poder llegar a una solución, digamos, que es adecuada para la situación para la cual estamos buscándola, ¿no? Ahora, es importante señalar, primero que yo quiero dar fe, quizás hay mucha gente que no conoce a Liliana Miranda, yo la conozco ya varios años, es una profesional sumamente competente, muy correcta y muy profesional, de manera que yo personalmente no tengo dudas del manejo estadístico, el manejo de los datos y demás, porque Liliana efectivamente es muy confiable. Lo que me preocupa es si esta información de verdad está retroalimentando al sistema, porque se supone que si yo evalúo que algo no funciona, entonces eso tiene que tener interacción con los que hacen el currículo, los que hacen los libros, los que hacen los programas, los que hacen la capacitación docente y los que hacen el presupuesto. De tal manera de que esos datos me sirvan para corregir un problema. Ahora, cuando yo veo que los datos se repiten año a año en el mismo nivel de no logro, digamos, daría la impresión de que no está retroalimentando al sistema, porque de lo contrario, tendría que haber una mejora significativa. ¿Cómo interactúan todas estas oficinas y unidades del ministerio para asegurar que estos datos produzcan los cambios, los enfoques, los replanteamientos en las estrategias docentes que sí produzcan mejoras? Siempre, en general, es difícil, digamos, la vinculación entre el uso de información y la toma de decisiones, ¿no? Creo que eso, en general, digamos, hay que señalarlo. Sin embargo, creo que en los últimos años hay un mayor uso de los resultados de las evaluaciones, no solamente, digamos, para tomar decisiones a nivel central en términos del currículo. De hecho, que eso está llevando, por ejemplo, a establecer ahora y ajustar y tener un marco curricular igual para la elaboración de estándares de aprendizaje que nos permita, digamos, establecer aquellas cosas básicas y no perder el tiempo, digamos, en cosas como muy concretas que creo que deberían más bien ser decisiones que deberían tomarse al interior de las aulas y de las escuelas. Todo el tema de capacitación docente, todo el tema, digamos, que tiene que ver con también la importante relación con los gobiernos regionales, ¿no? Ahora, para que se use la información, igual tienen que pasar, digamos, muchos prerequisitos, ¿no? Igual nosotros devolvemos, por ejemplo, los reportes de resultados a las escuelas. Sin embargo, para que esos resultados puedan ser utilizados a nivel de la escuela, tenemos que lograr primero que los resultados lleguen, luego que el director, digamos, se convierta en un líder pedagógico que pueda generar una reflexión pedagógica sobre eso y usar los reportes de resultados como una herramienta. Poder conversar estos resultados con los docentes, poder saber qué es lo que está pasando, por qué no estamos logrando los aprendizajes, tener una conversación con los padres y finalmente establecerse metas y las estrategias que pudieran permitir mejorar esos aprendizajes, ¿no? Entonces, esta vinculación entre uso de información y toma de decisiones siempre es un proceso, digamos, que toma tiempo. Creo que en los últimos años este proceso tiene mayores probabilidades, digamos, de llegar a buen puerto. Sin embargo, efectivamente hay que hacer todavía muchos esfuerzos para que esto se pueda hacer, ¿no?
por el momento tenemos que dejarlo acá. Liliana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Liliana Miranda, directora de la Unidad de Medición de la Educación del Ministerio de Educación. De la calidad de la educación, ¿no? Correcto. Por favor. Pedirles ahora que ya todos los reportes de escuelas han llegado a los directores, pedir a los padres de familia que en aquellas escuelas donde no donde no les hayan invitado, digamos, a estas reuniones de reflexión para explicar los resultados, ellos puedan solicitarlas en las escuelas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. 8:25.